Yael Meyer es una cantautora, músico, productora musical e intérprete chilena, que comenzó su carrera tras recibir una beca para Berklee School of Music. En 2004 produjo y grabó su álbum debut Common Ground, una mezcla de folk indie y lounge electrónica, que fue catalogado como uno de los 50 mejores discos del año por Rolling Stone Chile. Ha actuado en escenarios de Chile, Hungría, Holanda, Alemania y Estados Unidos, y en 2023 participó en Lollapalooza. También ha compuesto música para cine y televisión, en documentales, películas y series de producción estadounidense, danesa, chilena y coreana. Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta charla sobre industria musical. Eh, Mi nombre es Yael Meyer y yo soy músico, soy cantante, soy compositora, productora musical y también tengo una empresa. Me dedico a todo lo que tiene que ver con música en medios audiovisuales y a la supervisión musical. Em, el objetivo de esta charla hoy día es tratar de transmitirles conocimientos, información que a ustedes puedan serles de utilidad para poder desarrollar sus carreras, si es que son artistas o productores, si son managers, para que puedan gestionar mejor las carreras de sus artistas. Y un poquito en ese sentido también quiero abrir esta oportunidad para que vayan comentando, haciendo preguntas y poder también ir dirigiendo un poquito esta charla y esta conversación hacia los tópicos que son de mayor interés para ustedes o aquellas cosas en las que a lo mejor no tienen mucha claridad y les gustaría desarrollar cierta claridad. A lo mejor cosas que no se entienden bien o son confusas, que les gustaría poder profundizar. Esta es una oportunidad para poder hacer eso, así que desde ya los dejo muy invitados a que puedan ir comentando y haciendo sus preguntas o incluso sugerencias de cosas que les gustaría que yo hablara para poder enfocarnos más en eso y también que puedan salir de esta experiencia sintiendo que recibieron información y conocimientos que son de su interés y que son de utilidad para ustedes. Les voy a partir contando un poquito de mi experiencia, quién soy, qué es lo que he hecho, por qué estoy aquí, qué es lo que he descubierto en mi camino musical. Yo cuando tenía 17 años me gané una beca para ir a estudiar a Berklee College of Music en Estados Unidos. Yo soy chilena, como podrán escuchar por mi acento. Y me fui a vivir a Estados Unidos, a Boston. Ahí estudié 4 años. Estudié composición y producción contemporánea. Pasé por muchas cosas. Tomé muchas clases de diferentes tipos también, clases de percusión, de batería, de improvisación, de canto, más allá de lo que es producción y composición también. Y también tomé una clase de music business muy importante para mí, que fue una clase que me ayudó a entender mucho mejor cómo funcionaba el mundo de la industria de la música en aquel entonces y un poco enfocar mi carrera en eso. O sea, basé gran parte de mi carrera y de lo que ha sido mi experiencia en la industria de la música, en lo que aprendí en esa clase. Eh, que más que nada tenía que ver con entender el valor de la propiedad intelectual, entender la diferencia entre el master y el publishing, entender cómo funcionaban los contratos también con sellos discográficos, con editoriales, cuáles eran las cosas que se negociaban, cómo negociar contratos, cómo funcionaban ese tipo de relaciones comerciales y dónde estaba el flujo de dinero, cómo funcionaba el tema de las regalías, cómo funcionaba el tema de los adelantos, etcétera. En ese tiempo la industria estaba sufriendo un cambio importante que fue obviamente toda la digitalización de la música. Los sellos estaban perdiendo mucho dinero por todo lo que era la música pirata eh, y también con eh, llevándole un poco la contra al destino en el sentido de que tratando de parar esto que tenía que ver con la digitalización y que la gente compartiera música versus adelantarse a los tiempos, porque si somos sinceros,
todos los sellos podrían haber partido su propia compañía de streaming y de suscripción y haber ofertado su catálogo a través de su página o de su servicio. Sin embargo, no lo hicieron, sino que fue la industria tecnológica la que generó eso para que en el fondo la música pudiera tener una oportunidad de monetización distinta, que es la que conocemos hoy día con el streaming. Y que se vio obviamente muy afectada la manera tradicional de distribución de música física, de discos, de vinilos, de CDs, cuando apareció toda la música digital. Eh, y yo en ese momento decidí que iba a tratar de llevar adelante mi carrera de manera independiente lo más tiempo posible, saber hasta dónde podía llegar con mi música de forma independiente. Al salir de la universidad me fui a vivir a Los Ángeles y me pasé varios años estudiando la industria de la música. Si bien en la universidad aprendí mejor a ser músico, aprendí muchas herramientas que me ayudaron a ser mejor compositor, a ser mejor música, pero no tanto la parte de cómo generar dinero, cómo ganarme la vida haciendo música. Así que me dediqué los primeros 3 4 años en Los Ángeles a observar muy bien la industria, cómo estaba funcionando y tratar de entender qué lugar quería ocupar yo y cómo quería desarrollar mi carrera. Y eh, obviamente no hay, lo importante yo creo en entender de la industria de la música es que no hay una forma de desarrollar una carrera, sino que cada artista tiene una historia, una estructura, una forma, una historia completamente diferente de oportunidades, de sucesos y de cómo desarrollan su carrera. En mi caso, yo no tenía tantas ganas de estar de gira todo el año. Quería poder hacer la música que yo quería hacer, quería poder ganar dinero haciendo música, quería poder llegar a diferentes partes del mundo. eh, y veía esto de estar como de gira todo el año tratando de construir un fan base como algo muy lejano y también muy caro de hacer. Y me di cuenta viviendo en Los Ángeles que existía este nicho que tenía que ver con la música en cine y televisión y comerciales y que los artistas que lograban llevar sus canciones a series de televisión o a películas no tan solo podían utilizar este medio como una manera de difundir su música y llegar a diferentes lugares del mundo y traspasar fronteras, por así decirlo, sino que también de generar dinero, el dinero que se generaba al licenciar una canción, al licenciar los derechos, tanto autorales como fonográficos, para la sincronización de esa canción con esa escena. Ese fee que había que pagar para poder utilizar la canción en sincronización y también todas las regalías que se generan cada vez que esa película o esa serie se pasa por televisión o por streaming o por lo que sea o por cine en diferentes partes del mundo y todos los derechos de ejecución pública que eso generaba. Adicionalmente está también el acercamiento y la conexión con el público, porque por supuesto cuando la gente ve una escena y escucha una canción, siente una conexión emocional, le interesa, la descubre una canción y se conecta y quiere saber quién es el artista y quiere escucharla y quiere escuchar todas las demás canciones, entonces también genera muchos más streamings en redes y es una forma diferente de también estar construyendo ese fanbase alrededor del mundo y de toda la gente que consume y que escucha la música. Y decidí enfocarme en eso y en tratar de llevar mis canciones al cine y a la televisión. Y en esos años logré sincronizar todas mis canciones, hice un EP de 5 canciones, sincronicé todas esas canciones, luego terminé el disco, hice un disco de 11 canciones, sincronicé las 11 canciones y seguí construyendo eso. Me di cuenta de que obviamente mi música no iba a ser siempre la ideal para todo, porque por supuesto se necesitan diferentes canciones para diferentes cosas y que yo tenía muchos amigos músicos, empecé a representar su música para cine y televisión. Y empecé a utilizar esas herramientas y esas relaciones que yo también había construido con supervisores musicales para ofertar otra música que no era solo la mía. Abrí una agencia, un sello discográfico, una editorial independiente y empecé a sincronizar música de otras personas también. Y con el tiempo me volví a Chile, donde estoy ahora. Llegué acá y me di cuenta que la industria estaba muy, muy en pañales, que el rol del supervisor musical, como se conocía en Estados Unidos, que era súper normal, importante
establecido dentro de la industria en Chile y el resto de Latinoamérica no existía. Y me he pasado los últimos 10 años, diría yo, tratando de compartir un poco este conocimiento en Latinoamérica, de desarrollar un poco esta parte de la industria, de cementar este espacio para el Music Supervisor dentro de la industria audiovisual, tanto en la parte de cine y de series como en la parte de campañas publicitarias. Eh, y de que ese rol tenga una importancia dentro del ecosistema y de que las productoras y los directores y los estudios entiendan cuál es el beneficio de tener un music supervisor en diferentes producciones y por qué eso es un aporte y por qué eso es necesario y todas los problemas que eso evita también. Eh, y a su vez también de compartir este conocimiento y transmitirlo a las demás generaciones y a los demás agentes de la industria para que también puedan, a través de mi experiencia, poder crecer y desarrollarse y entender un poco más cómo funciona este mundo y poder ganar dinero de su música y explotar su música en todos estos diferentes medios. Eh, yo creo que lo primero y lo más importante es entender la diferencia entre dos derechos, que es el derecho autoral y el derecho fonográfico, porque son dos cosas distintas, una se desprende del otro, pero cuando estamos comercializando música, lo que realmente estamos haciendo es comercializando una propiedad intelectual. Cuando vendemos discos físicos, cuando subimos nuestra música a una plataforma streaming, cuando la gente la escucha en Spotify, cuando eso genera un porcentaje en esa escucha, cuando vendemos vinilos, cuando estamos comercializando un formato físico o digital de nuestra música, lo que realmente estamos comercializando es el derecho fonográfico, es el máster, es la grabación, la fijación de una obra que puede ser nuestra o no. Yo puedo grabar una canción que es mía o puedo grabar una canción que es de otro artista, de otro autor. Eh, Sin embargo, porque yo la grabé, porque yo la pagué, esa fijación, ese máster va a ser mío y yo lo voy a poder comercializar siempre y cuando también tenga el permiso del autor o los autores originales, porque ese máster se desprende de una obra que existe que no es mía. Y esa obra, la canción en sí, siempre le va a pertenecer a los autores y es otro derecho completamente diferente, que es el derecho autoral. Y el derecho autoral le pertenece a los autores y creadores de esa obra por el mero hecho de haberla compuesto y escrito. Y siempre va a ser de quien la escribió y quien la compuso, independiente de cuántos fonogramas puedan existir de esa obra. Entonces, a grandes rasgos, uno puede comercializar un máster que puede ser de una obra de uno o de otra persona. Y también existe el derecho autoral que tiene que ver exclusivamente con las obras y se comercializa de otra forma. Eh, ¿Dónde genera dinero la obra? Genera dinero cada vez que una canción suena en algún medio, ya sea un festival en vivo, una radio, cine, televisión, campañas publicitarias. Eh, Eso va a generar una regalía por ejecución pública que está asociada a la obra y otra regalía de ejecución pública que está asociada al fonograma. Eh, y en el fondo estas dos cosas van a ir juntas, pero siempre van a ser separadas. O sea, van a ir juntas porque en el momento que existe un fonograma, ese fonograma es el fonograma de una obra, entonces están como casados, por así decirlo. Sin embargo, como son dos derechos distintos, se generan fees diferentes, regalías distintas, dependiendo en el fondo en qué medios se están distribuyendo. Eh, Hasta aquí quiero ver si hay alguna pregunta, si quieren que me enfoque en algo en particular. Este es un muy buen momento para hacerlo. A lo mejor voy muy rápido, así que les agradecería que me cuenten y me comenten para saber por dónde seguimos. Claro, Yael, tenemos una pregunta justo. ¿A quién se le atribuye las regalías de una obra creada por inteligencia artificial? Ah, eso es una muy buena pregunta. Y la verdad es que no está muy clara la respuesta. Esto es como una situación en desarrollo. Existen lo que se llaman obras derivadas, que en el fondo si es que esa obra está basada en otra obra, por ejemplo, podría
considerarse una derivación de una obra original. Si es una obra completamente nueva, eso es territorio como de nadie en este momento. Yo no tengo muy clara cuál es la respuesta, no sé si alguien la sabe. No sé si está clara hoy en el mundo, creo que esa es justamente la encrucijada en la que estamos hoy, cómo se regula lo que es la inteligencia artificial y las canciones creadas por inteligencia artificial. Podría decirse a lo mejor que es de la persona que le dio la instrucción a la inteligencia artificial, o también el creador de la misma inteligencia artificial podría decir que cualquier cosa que está creada por esa inteligencia artificial le pertenece a los dueños de la propiedad intelectual de la inteligencia artificial. Es un área gris que está por verse cómo se desarrolla o cómo se regula, la verdad. Tenemos Genial, otra. gracias. Por ahora no, podemos continuar y voy leyéndote en caso surjan más. Bueno, entonces voy a seguir contando un poquito. Me imagino que todos ya saben, es que no sé cuánto sabe cada uno de estos, así que ahí les agradecería que me vayan contando un poco. Pero en el tema de la música y de las diferentes formas de monetizarlas, tenemos por supuesto los conciertos en vivo, que son su propio monstruo, por así decirlo. Y que tiene que ver con la ejecución pública también, con el hacer conciertos, con el cobrar entradas, con la venta de merchandising. La gente cuando va a un concierto quiere poder llevarse un recuerdo de ese momento, de la experiencia de haber vivido eso. No es que compren el disco tanto porque lo quieren oír, obviamente lo pueden escuchar en Spotify o se lleven la polera porque les gustó tanto la polera, sino que es una forma de llevarse consigo la experiencia, de vivir ese momento, ese concierto, esa experiencia y de poder irse a la casa con un recuerdo de ese momento y de la sensación que tuvieron. Entonces, el concierto, el show en sí, puede o no generar dinero. Depende de, obviamente, muchos factores. Primero que nada, cuánto cuesta armar el show. Y segundo, cuánto cuestan las entradas. Muchas veces, todo lo que tiene que ver con giras y con conciertos en vivo no es tan rentable, sobre todo para un artista que está recién comenzando, porque el costo de armar un show, de parar un show, de mostrar un show, es alto, y en relación a la venta de entradas muchas veces termina siendo cero ganancia, cero pérdida, que es un excelente escenario y se utiliza mucho como una forma de poder vender la música, de mostrar la música, de ir construyendo una audiencia. De hecho, antes, hace muchos años atrás, cuando existían los acuerdos tradicionales de discográficos con sellos discográficos. El sello, dentro del acuerdo, había un monto destinado a giras que el sello financiaba con el fin de sacar el disco a la calle y de que el artista pudiera promocionarlo. Y hoy día sigue no necesariamente siendo así porque los sellos ya no funcionan de la misma manera, pero si nos fijamos en la industria a grandes rasgos, cuando un artista saca un nuevo disco, hay una parte importante de marketing que tiene que ver con el sacar ese disco a la luz y que la gente lo conozca. Y eso incluye la publicidad, ir a las radios, tener a alguien haciendo ese trabajo de conseguir entrevistas en radio, de conseguir entrevistas en televisión, de conseguir publicaciones para que el artista pueda tener la posibilidad de conversar, de hablar, de contar sobre el disco, de que la gente lo escuche, lo vea y al mismo tiempo utilizar esa misma oportunidad para comentar sobre las próximas fechas que vengan, de vender entradas y que la gente venga a escuchar la música en vivo. Consumir la música en vivo, vender las poleras, los discos, los vinilos, cualquier otro merchandise que exista. Entonces, el negocio de la música no es una sola cosa, por eso es tan difícil entender esta industria, porque hay otras industrias que son mucho más lineales, pero la música no es una industria lineal, sino que es más bien circular. Una cosa lleva a la otra y todas juntas convergen y se nutren la una de la otra y se necesitan la una a la otra. Entonces, está el concierto que se necesita para poder compartir la música, para reunir a la gente, para tener esa experiencia donde se reúnen los fans, se reúne la audiencia, crece la audiencia, un amigo trae al otro, la gente se lleva a la casa esa experiencia, compra cosas en el show,
lo que sea de merchandising, que es otro canal de desarrollo y de monetización del artista y de su imagen. Em, Están también, y adicionalmente está toda esta otra parte que tiene que ver con la música grabada, ¿cierto? Que es el streaming, y también lo que es cine y televisión, lo que es la música en radio, y de ahí se desprenden todas las regalías de ejecución pública, que son aquellas que todas las sociedades de gestión colectiva en los diferentes países recolectan y le pagan tanto a los productores fonográficos, que son los dueños del fonograma, como los autores, que son los dueños de las canciones que se ejecutaron, por ejemplo, en ese concierto o que se ejecutaron, por ejemplo, durante ese show de televisión o esa película. Eh, entonces, si tuviéramos un diagrama, por así decirlo, tendríamos todas estas diferentes aristas que tienen relación con lo que es el en vivo, con lo que es la música grabada y con lo que es también la imagen del artista y lo que es el derecho de autor o editorial. Y particularmente en lo que es el derecho de autor y editorial, tenemos también la parte de sincronización, que es todo el uso que la música pueda tener en sincronización con obras audiovisuales, cine, televisión, comerciales, videojuegos. Em, de todas esas áreas, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna en particular que les gustaría que profundizaran en este momento? Sí, ya él justo nos ha llegado otra pregunta que dice, ¿qué plataforma se utilizan para sincronizar la música en medios audiovisuales y cuál recomiendas? Eh, no funciona tan así, no hay una plataforma, no es como decir, subo mi música a Spotify y entonces el que quiera la escucha si tiene una suscripción. No funciona así tanto en lo que es la sincronización. La sincronización de música es todavía un trabajo muchísimo más de curatoría musical, y ahí es donde el supervisor musical cumple un rol importante, que es justamente ese. El supervisor musical trabaja en una producción audiovisual con el rol de elegir, seleccionar canciones, proponer canciones también para la producción. Muchas veces también es el mismo director o la directora de la serie o de la película que tiene muy claro qué tipo de dirección musical le quiere dar. Al capítulo o a la película, y tiene muy claro qué canciones le gustaría utilizar o qué tipo de canciones le gustaría utilizar, y otras veces no, otras veces eso recae 100% sobre el supervisor musical, que debe darle una dirección y una orientación y una curatoría editorial en cuanto a la música, y elegir y proponer diferentes canciones para diferentes escenas, para diferentes personajes, para diferentes momentos, y esas canciones tienen que cumplir el rol de generar la emoción y transmitir el mensaje y la historia de ese momento. O sea, por ejemplo, si es una comedia, darle algún grado de humor o darle algún grado de juego, de convertir esa escena en algo quizás absurdo. Si es una escena emotiva, es que la gente se lo sienta, le dé pena, le dé alegría, se conecte, le den ganas de llorar. O sea, ver una película sin música es súper fome, aburrido, fome es aburrido en Chile. La música es lo que le da toda la emoción. Entonces, no es como que existe una plataforma y que de pronto esa plataforma elige a qué película va a entrar cada canción. No es un proceso automatizado, sino que las producciones audiovisuales tienen personas a cargo que seleccionan de manera específica qué canciones podrían funcionar en diferentes lugares. eh, y luego se prueban, y hay muchas personas involucradas en esa decisión, tanto producción como postproducción. En el montaje se ve si funciona o no funciona, a veces una escena se edita a esa canción, a veces la escena está editada y hay que encontrar una canción que funcione con la escena ya editada.
Y luego también entra toda la parte de clearance, que es conseguir los derechos, que también eso lo hace el supervisor musical. Y tiene que ver con ir a los diferentes autores, decir esto es lo que queremos hacer, queremos utilizar esta obra, nos dan permiso sí o no, cuál sería el valor o ofertar un valor para poder utilizar esa obra. Y también a los dueños del fonograma, que no siempre, la mayoría de las veces no son los mismos. El dueño del fonograma y los autores son entidades completamente separadas, entonces hay que negociar con cada una de las entidades involucradas en el control tanto de la aula como del máster para llegar a un acuerdo comercial, para negociar los términos, negociar los contratos y cerrar esos acuerdos para que esa canción se pueda utilizar. Entonces, no es una plataforma ni tampoco algo automatizado donde alguien pueda subir sus canciones y ya, sino que es algo muchísimo más específico de curatoría y humano, de persona, de elegir y de hacer esa selección manualmente. Ahora, lo que sí es que hay compañías que se encargan de representar música, representar artistas para este tipo de cosas. Esas compañías se llaman sync agencies, agencias de sincronización. Existen muchas alrededor del mundo. Y ahí es donde está el beneficio, por supuesto, de conectar con ellas y de traspasar el catálogo, que ojalá representen las canciones y para que cuando hayan oportunidades porque estas sync agencies tienen sus propias relaciones con los supervisores musicales. eh, y cuando exista una nueva película, una nueva serie, un nuevo juego, un videojuego, una campaña publicitaria, una oportunidad donde exista un espacio para utilización de música, las sync agencies se van a enterar porque su trabajo es estar conectados con los music supervisors, con los estudios que desarrollan proyectos, para que cuando haya esa necesidad, el Music Supervisor les llame al Sync Agent y le diga, oye, ¿sabéis que estoy trabajando en esta cosa? Necesito este tipo de canciones que me puedes enviar dentro, por ejemplo, de este presupuesto para esta escena. Y ahí el Sync Agent va a elegir dentro de su catálogo las cosas que puedan funcionar por característica musical, por presupuesto, porque cree que el autor las va a autorizar y las envía en un playlist al supervisor musical que luego hace otra selección y ve, este sí me sirve, este no me sirve, y presenta estas canciones para el resto del equipo y se van tomando decisiones. Así que espero que eso haya respondido a la pregunta. ¿Tenemos alguna Genial. otra? Sí, 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 hay varias preguntas. De hecho, vamos en orden. Justo hay una que complementa un poco la anterior, que dice, ¿cómo influyen las regulaciones internacionales de derechos de autor en la negociación de licencias de sincronización para producciones que se distribuyen en múltiples territorios? La ley de copyright se rige más que nada como por la ley anglosajona alrededor del mundo, es bastante pareja. Lo que es Latinoamérica y Estados Unidos funciona un poco diferente en términos legales, pero al final en la práctica es lo mismo. O sea, son terminologías diferentes, pero en la práctica es más o menos lo mismo. Y hay cosas que varían, como por ejemplo todo lo que es dominio público, o sea, una obra le pertenece al autor. em, durante toda su vida y luego 70 años luego de su muerte al autor o a su descendencia. En algunos países es más tiempo, en otros países es menos tiempo, pero por lo general 70, 75 años es la norma. Creo que en México son 100. Eh, pero por lo general, y va a depender también de dónde es el autor, de dónde se está creando la producción, en qué países se va a estrenar, pero por lo general hay que regirse por lo general la mayoría de las producciones se rigen por la ley anglosajona y, y es para todo el mundo en perpetuidad y en todos los medios. Genial, genial, muchas gracias. A ver, vamos con otra más. ¿Hay alguna relación entre los derechos de sincronización de una canción y su uso en un videoclip? Sí, eh, depende. Si tú estás haciendo un videoclip de una canción de una obra que no es tuya,
o si tú estás haciendo un videoclip de una obra que sí es tuya. Si la obra es tuya, no le tienes que pedir permiso a nadie, obviamente, porque es tuya. Si tú estás haciendo una versión cover de una canción, eh, ahí sí podría haber, por ejemplo, una disputa de copyright. No si estás creando tu propio fonograma, es poco probable que eso ocurra. Generalmente hay una regalía que se distribuye cuando una canción suena en streaming que va al publisher original, al editor original de la obra. Y es bastante común que la gente haga covers de canciones y las suba a YouTube y por lo general no hay ningún problema. ¿Cuándo hay un problema? Cuando tú estás comercializando eso, estás generando dinero a través de eso y no pediste permiso. Pero para hacer covers es súper fácil pedir permiso. Uno puede solicitar una licencia mecánica, se llama, que es la autorización para hacer un cover, y tiene un valor de, no sé, $15, $20, es bastante simple de obtener, se obtiene online, hay varias compañías que la proporcionan. Y una vez que tú tienes esa licencia, tú puedes hacer un cover de la canción por la cual obtuviste la licencia y tú puedes subir tu propio fonograma a YouTube e incluso a plataformas de streaming sin ningún problema para su distribución. ¿Cuándo habría un problema? Cuando estás utilizando el fonograma original. O sea, si tú hicieras un videoclip con el fonograma original de una canción de otro artista, ahí sí vas a tener un problema de copyright y lo que va a pasar es que te van a bajar el video en el fondo. ¿Tenemos Genial. alguna? Sí, 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 hay una más. ¿De qué manera la evolución de las tecnologías de inteligencia artificial en la creación de música original afecta la dinámica y el valor de las licencias de sincronización en la industria actual? Hoy día no, no mucho, la verdad. Es un tema para poder licenciar canciones, lo más importante es tener la autorización de todas las partes y que todo lo que es la parte legal esté muy bien hecha. O sea, una producción no puede correr el riesgo de utilizar una canción sin el permiso y sin los derechos de esa canción. Y como lo de la inteligencia artificial hoy día no está bien regulado, no se corre el riesgo de utilizar canciones sin que haya claridad de quién es el autor, a quién le pertenece el máster y quién está realmente otorgando los permisos y derechos para poder utilizar y explotar esa obra. Entonces, en este momento, no, yo no lo veo hoy como algo que realmente está afectando a la industria en el aspecto de la sincronización. Es algo muy nuevo que todavía no, es un juego todavía. No, no, yo no lo veo como algo que en este momento se esté utilizando. Quizás en el futuro, pero no hoy. Bien, tenemos una más que indica qué criterios artísticos y comerciales deben balancearse al seleccionar una pieza musical para una sincronización que busca maximizar el impacto emocional en una audiencia sin comprometer la coherencia narrativa de la producción audiovisual. Em, Mira, la forma más fácil de entenderlo es hacer el ejercicio. Es agarra cualquier serie que te guste o película que te guste en una escena donde se esté utilizando música y bájale el volumen y prueba canciones en esa misma escena y ve cómo cambia esa escena con las diferentes canciones y vas a ver que el cambio es tremendo de canción a canción. Cambia tanto el pacing, o sea, la rapidez con la que se siente la experiencia de la escena, que puede alentarse o sentirse más rápida. La escena es la misma, está editada de la misma forma, pero la música le va a dar otro ritmo. Em, Puede hacer que una escena se ridiculice, puede ser que se sienta súper emotiva, puede hacer una canción, cambia demasiado la emoción y la forma en la que uno como audiencia experimenta la escena. Entonces, en el momento de elegir canciones, el criterio es ese, es qué es lo que funciona mejor con esa escena,
qué canción funciona mejor en todos los aspectos, en el aspecto emocional, que me haga sentir a mí como audiencia lo que yo como director o como supervisora musical quiero que la audiencia sienta a través de esta escena, o que yo como supervisora musical entiendo que el director o la directora quieren que esta escena se sienta de esta forma y es lo que estamos tratando de evocar con esta escena. Tengo que elegir una canción que transmita o que haga eso con la escena, que al momento de ponerla, eso sea lo que sucede. Em, Eso en cuanto a sensibilidad musical, tiene que funcionar al final. Y a veces uno le puede gustar mucho una canción, pero la prueba y no funciona, no calza, no pasa lo que uno quiere que pase. Entonces, es nada más, lo más importante es eso, es que pase lo que uno quiere que pase y eso solamente se puede ver probando. Entonces, la mejor forma de entenderlo es hacer el ejercicio y ver qué pasa, probar diferentes cosas y ver cómo eso cambia. Y luego también hay aspectos comerciales que tienen que ver con la selección de canciones. A lo mejor yo quiero una canción súper famosa, pero el presupuesto no me lo permite. Entonces tengo que jugar también con lo que tengo disponible en cuanto a presupuesto para poder seleccionar y proponer cosas que sean logrables para la producción. Bien, gracias. Aquí en el chat, de hecho, están agradeciendo tus consejos, están saludando. Bueno, hay una pregunta más que han escrito. No está terminada de redactar, pero voy a tratar de parafrasearla. Indica, Ya. ¿cuál viene a ser el criterio más esencial? Acá está, que debe tomar un artista autogestionado para salvaguardar sus derechos y evitar que exista un plagio de su obra. Siempre preguntan estas cosas, me pasa mucho que me hagan esta pregunta y es muy poco probable que eso suceda. O sea, imagínate lo difícil que es uno promocionar su propia música y que alguien la conozca. Es como muy poco probable que alguien te robe una canción. Pero lo importante entender es que la canción es tuya por el hecho de haberla compuesto. O sea, no es como que tú tienes que inscribirla para que esa canción sea tuya. Eh, no, o sea, la ley de copyright y de propiedad intelectual es, la propiedad intelectual le pertenece al creador por haberla creado, punto. En el minuto en que tú creaste una obra, esa obra es tuya, ¿ya? Ahora, ¿por qué se inscriben las cosas? Es solamente para tener un registro de que en esa fecha esa persona inscribió esa obra como suya. Pero eso no quita que pueda venir, que si no es tu obra y tú no la compusiste, no puede venir alguien que diga, para, esa obra es mía. Yo la toqué en el festival de no sé cuánto y aquí hay un video de mí tocando y cantando esta canción previa a la inscripción de esta otra persona. Entonces, finalmente, la forma de probarlo realmente es la primera fecha de publicación de una obra. Y hoy día la fecha de publicación puede ser digital. Entonces, basta con que tú te mandes a ti mismo un MP3 por email, a tu propio mail, y ya tienes un respaldo de una fecha de creación. Basta con que subas un video de ti tocando esa canción a tu Instagram o a tu Facebook o a lo que sea y ya tienes una primera fecha de publicación. No es necesario ir a escribirla al, a la entidad correspondiente en tu país de propiedad intelectual para que esa canción sea tuya. Esa canción es tuya porque tú la creaste. Si tú quieres tener un respaldo, de todas maneras inscríbela, pero el inscribirla no es necesario para probar que es tuya. Si es que tú la tienes en un mail que se la mandaste a alguien, como dije anteriormente, o una grabación que hiciste en tu casa o en tu celular o lo que sea, eso es prueba suficiente también. A ver, vamos con una más. ¿Qué desafíos específicos enfrentan los productores audiovisuales en Latinoamérica al negociar licencias de sincronización, considerando las variaciones en la infraestructura legal y el respeto a los derechos de autor en comparación con otros mercados globales?
Yo diría que que depende en qué medio estás licenciando música y depende en qué país. Hay países que tienen las cosas más ordenadas que otros. Eh, por ejemplo, en Chile existe un problema, en mi opinión, y no es solo en Chile, en Corea entiendo que pasa un poco lo mismo, en otros países también, donde la televisión utiliza canciones cuando quiere, como quiere, y no paga fees de sincronización, lo que sí paga es derechos de ejecución pública. Y en el fondo consideran que el derecho de ejecución pública ya es un pago suficiente y no es necesario pagar fees. Yo hasta el día de hoy no tengo muy claro cómo eso puede ser. En la mayoría de otros países, sé que en Inglaterra también funciona un poco así. En Estados Unidos no, en Estados Unidos la televisión tiene que pagar fees por sincronización siempre. Em, Hoy día con la entrada de las plataformas en los diferentes países de Latinoamérica, lo que es Netflix, lo que es Amazon, y que están produciendo un montón de contenido, eso está cambiando porque las plataformas eh, van a exigir un cierto estándar mínimo y ese cierto estándar mínimo es que todas las canciones tienen que estar licenciadas, autorizadas, pagadas, firmadas al momento de ser utilizadas. Entonces, eso yo diría que está elevando un poco la industria a estándares un poco más internacionales, que es lo que corresponde. Y yo creo que una de las dificultades más importantes para los productores y los artistas en Latinoamérica es el desconocimiento, es la falta de entendimiento y de conocimiento sobre el funcionamiento de la industria, sobre cuáles son los derechos que tiene cada uno, sobre qué es lo que deberían exigir, hasta qué lugar pueden negociar. eh, Eso. Y yo creo que mientras más se instruyan y se eduquen y conozcan y entiendan y más información tengan para empoderarse al momento de entrar en este tipo de acuerdos comerciales, de entender los acuerdos a los que están entrando, de entender los, los contratos que están firmando y también cuáles son sus derechos y cómo funciona la industria en diferentes lugares del mundo. Toda esa información es poder para poder negociar mejor y tomar mejores decisiones. Yo creo que mientras más se instruyan los músicos, los productores y los agentes de industria, los managers, más crece la industria, porque nosotros también podemos exigir un cierto estándar en el momento en el que entramos a negociar cosas. Entonces, en la medida en la que también la industria y los que componen ese ecosistema estemos demandando mejores circunstancias, la industria también está forzada un poquito a crecer en ese sentido. Gracias, Yael. Aquí tenemos una pregunta más. ¿Cómo afecta la creciente popularidad de la música urbana y regional latinoamericana a la demanda y valoración de licencias de sincronización en producciones internacionales que buscan capturar la autenticidad cultural del mercado latinoamericano? Mucho. En los últimos años eso ha crecido mucho y cada vez más hay más demanda por música urbana y por música regional y también más cuidado en que la música sea representativa. O sea, antes era como, no sé, pasaba un montón ver una escena donde se suponía que, qué sé yo, estaba pasando en Chile, por ejemplo, y sonaba una canción mexicana, y es como que en Estados Unidos existía poco entendimiento de que Latinoamérica es un lugar bastante grande y que cada lugar tiene su propia música y que Chile y México no son lo mismo. Hoy día yo creo que hay más cuidado de eso, de la autenticidad, de que las canciones que se elijan sí sean coherentes con las historias que se están contando, con las escenas que se están contando. Y también el hecho de que la música urbana se haya hecho tan popular alrededor del mundo ha abierto espacios para que se utilice mucha más música latina y mucha más música urbana en diferentes producciones. Y yo veo una creciente demanda en ese tipo de solicitudes, de que cada vez se pide más música urbana, cada vez se pide más música latina, cada vez hay más espacios para esas oportunidades
para música latina de diferentes aspectos y yo creo que es algo que ha ido incrementando con los años y que sigue en una curva ascendente. Genial, muchas gracias, Yael. Uy, aquí tenemos una pregunta más. A ver, la comentamos. ¿Cuáles son los puntos contractuales en los cuales un artista debe poner especial énfasis para evitar abusos de parte de una disquera o agente de la industria? ¿Cuáles son a menudo los puntos más descuidados por los mismos debido a la falta de asesoría o inexperiencia en el medio? Yo creo que hay hartos, pero lo primero, creo que mucha gente cuando le llega una oportunidad no la quiere dejar pasar, entonces por miedo a perder la oportunidad o que no se vuelva a presentar, está dispuesto a ceder cosas o no pone tanta atención en lo que está firmando o cree que no tiene derecho a negociar. Y hay que recordar que los contratos siempre son negociables. Un contrato debería decir lo que se conversó y lo que se acordó entre las partes y eso estar estipulado de manera escrita. Entonces, cuando alguien te presenta un contrato, siempre es bueno decir, mira, todo esto está ok conmigo, pero este punto no. Yo la verdad quiero esto otro y conversarlo, porque lo por qué puede pasar es que te digan que no, pero si no dices nada, nada cambia. Entonces, y ahí si te dicen que no, tú tendrás que ver si eso es entonces un punto de quiebre para ti o no. ¿Qué creo yo que es importante fijarse? Es importante fijarse en el tiempo, la duración del contrato. ¿Cuánto tiempo dura? Si es renovable y cómo se renueva. Si se renueva de manera automática o no. Y cuándo tú te puedes salir. ¿Cuál es tu cláusula de término del contrato? O sea, siempre en cualquier contrato, para mí lo más importante es si yo no, si yo después de un tiempo no quiero más esto, ¿me puedo salir y cómo me salgo? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Qué pierdo o qué gano? La cláusula de salida para mí es muy importante y el tiempo de duración del contrato, eso hay que fijarse muy bien. Lo otro es que si hay algún tipo de adelanto monetario, ¿cómo se recupera ese adelanto? ¿De dónde sale ese dinero que se recupera? Porque muchas veces puede salir de, por ejemplo, de tus regalías de streaming o de tus regalías de publishing y... eh, y, y si ese es el caso, es importante ver qué porcentaje de eso de streaming va a cubrir el adelanto, porque si no te puedes quedar sin nada de dinero por muchos años. Si es que, por ejemplo, tú no recibes nada de dinero hasta que el sello recupere lo que te adelantó, entonces en verdad no vas a ver nada de ese dinero que entre porque va a ir directamente al sello para cubrir el adelanto y por cuánto tiempo también. Lo mismo con los contratos de editorial. Esos son dos puntos que yo creo que son bien importantes. La duración del contrato, tres puntos. La cláusula de salida y los adelantos y de dónde cómo se cubre ese adelanto y en qué tiempo. Em, Hay muchas cosas más, obviamente, y hay que revisarlo caso a caso, como por ejemplo, qué derechos estás cediendo y por cuánto tiempo o que no sean para siempre. Por ejemplo, en un contrato de discográfico, si tú pagaste por tu disco y tú grabaste tu disco y tú financiaste todo y el sello te está pidiendo que tú le cedas ese derecho en perpetuidad, y no te está pagando por eso. Entonces, en el fondo, tú pagaste un disco entero y se lo estás regalando al sello, porque el sello no te está pagando por ese máster que te está pidiendo que cedas. Entonces, tener cuidado cuando hay una cesión de derechos que es diferente a una licencia de derechos. Que es licenciar, es dar un permiso por un cierto periodo de tiempo para que una compañía usufructe de ese derecho. Pero al terminar ese plazo, el derecho vuelve a ti. Mientras una cesión de derechos es tú le estás cediendo algo en permanencia a alguien. Entonces, fijarse bien qué es lo que estoy firmando. Bien, y tenemos una última pregunta. ¿Qué debe tomarse en consideración a la hora de establecer un seudónimo artístico? No, eso ya es personal. Eh, no sabría qué decirte. Que suene bien, que sea cool, que pegue, que sea fácil quizás de recordar,
y que tú te sientas cómodo, cómoda con ese seudónimo, pero eso ya es algo muy personal de cada uno. Bien, muchas gracias, Yael. De hecho, también el público en el chat te agradece muchísimo tus consejos y tu tiempo. Están todos muy contentos. Qué Eh, bueno. de hecho, sí, te mandan buena vibra. Ha sido una excelente Igualmente para conversación. todos. Genial. Muchas gracias, en verdad, por tu tiempo. A nombre de Ritmo Mercado Musical, agradecemos tu ponencia. Ha estado muy interesante. Ha sido una bonita charla. Qué bueno, me alegro. Espero que les sirva y les deseo todo lo mejor en sus carreras y suerte. Listo. Muchas gracias. De Estamos. nada. Estudiar canto de manera profesional te permitirá no solo cantar bien, sino contar con las herramientas musicales para comunicar y liderar tus proyectos con seguridad y confianza. Hola, soy Pedro Cayán, director de PMA, y quiero contarte cómo mediante una formación de calidad lograremos potenciar tu talento para alcanzar el éxito como todo un cantante profesional. Nuestra malla curricular está diseñada de manera estratégica, integrando cursos de canto, producción vocal, grabación en estudio, dominio escénico, herramientas de composición y music business, que te convertirán en un profesional competitivo en la industria musical. En PMA podrás poner en práctica tus conocimientos desde el primer día de clase, participando en recitales, concursos, charlas y eventos con ponentes internacionales. Al finalizar tus estudios, estarás en la capacidad de desempeñarte en los distintos campos laborales como artista-intérprete, líder de una banda o proyecto musical, músico de sesión, vocal coach, compositor de canciones o liderar tus propios emprendimientos musicales. Si te apasiona el canto y quieres saber más de nosotros, visita pma.edu.pe y lleva tu talento mucho más lejos. Nos vemos en clase.